Las bases de una correcta sutura son 5 puntos muy sencillos. Una sutura atraumática, una sutura sin tensión, una sutura con correcta versión cutánea, con aposición perfecta y que siga las líneas de tensión del colágeno corporal. ¿En qué consisten estos puntos? ¿No? La sutura atraumática se refiere a lo que utilizamos para reparar, ¿no? Instrumental correcto, con pinzas con dientes, con sutura cortante para que no lastimen tanto el tejido. La reparación sin tensión se refiere principalmente a que no dejen que toda la fuerza de la reparación esté en el punto de piel. Si hacen esto, la piel no es tan fuerte porque no tiene tanto la parte más superficial de la piel no tiene tanto colágeno, entonces corren el riesgo de que la sutura nos deje esa fea lesión como vías de tren que ven a veces en una cicatriz que cicatrizó mal. ¿Qué hacemos entonces? Damos un punto en la parte más fuerte de la dermis reticular. Este punto de dermis, donde hay básicamente puro colágeno, les va a permitir tener una reparación muy fuerte, donde esta va a hacer la fuerza y esta, el punto de piel superficial, va a hacer la belleza. Entonces asegúrense de dar los dos cuando hay tensión. Cuando la piel no se acerca suavemente con su primer punto, es buena idea dar un punto siempre en dermis para dar un poquito de fuerza. La eversión cutánea se refiere a que cuando ustedes cierren los bordes, deben aproximarse un poquito más de lo normal, ¿no? Deben quedar los bordes un poquito elevados. ¿Por qué? Porque de lo contrario se van a dar cuenta que estamos subcerrando. Si no hacemos que se eleven un poquito los bordes a la hora de que ustedes los cierren de la otra forma, cuando quiten el punto, los bordes se van a ir hacia afuera. Entonces siempre tenemos que sobrecorregir un poquito. La posición perfecta se refiere simplemente a que alineen todos los tejidos como van los dos bordes para que quede la cicatriz lo más perfecta posible. Y el uso de líneas de tensión lo voy a dejar para la siguiente lámina porque es súper importante. Los puntos que vamos a ver en esta presentación son los caballitos de batalla, ¿no? El punto simple, que nos permite reparar prácticamente cualquier parte de la piel si lo hacemos de la manera correcta y lo dejamos el tiempo correcto con la sutura correcta. El punto simple, tan sencillo y humilde como es, nos va a dar el mejor resultado estético. El colchonero horizontal, que nos da un poquito más de fuerza y un poquito más de velocidad. El medio colchonero o medio Sarnoff, que nos quiero enseñarlos específicamente por cuando lo utilizamos en los vértices, que se conoce como punto de colgajo o punto de Dogliotti. Vamos a hablar un poquito más de él cuando veamos cómo hacer colgajos locales. Y el subcuticular, que todo el mundo quiere aprender porque piensan que es el que queda mejor, pero como casi todo el mundo lo da mal, nunca queda tan bien como ustedes podrían pensar. Las líneas de tensión entonces es la forma en la que el colágeno discurre dentro del cuerpo. El colágeno en el cuerpo, en la piel, siempre tiene una dirección. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras incisiones de tal forma de que cuando reparemos no estemos luchando contra la fuerza del colágeno. Entonces tenemos que hacer nuestras incisiones paralelas a cómo van las fibras. ¿Qué quiere decir? Que mis incisiones siempre deben ser transversales. Las incisiones transversales al eje largo del cuerpo, ya sea en las piernas, en los brazos, en el tránsito, en el abdomen, nos dan el mejor resultado tanto en estética como en fuerza. ¿Por qué? Porque el colágeno siempre va a jalar en la misma dirección. Si ustedes le hacen un hoyo con un punzón a la piel de una persona, no se va a quedar redondo, se va a quedar ovalado porque el colágeno lo va a jalar en su dirección, en la dirección que sigue. La excepción aquí a esto es la cara. Y siempre tomamos por separadas las incisiones en la línea media porque nos dan una gran exposición y a pesar de que la línea media nunca va a cicatrizar tan perfecto como si la hiciéramos transversal, la ventaja de la línea media es que hay mucho colágeno siempre ahí y es muy fácil exponer bien y reparar con mucha fuerza. En la cara hay que seguir básicamente las arrugas, ¿no? Es muy sencillo. Si el paciente no tiene arrugas, nada más imagínense dónde las va a tener. Y esta que ven aquí son las reglas para una resección fusiforme. No lo olviden porque lo vamos a ver en el ejemplo ahorita adelante. Por último, va a haber ocasiones donde tenemos que hacer incisiones más grandes porque no nos basta la vista, ¿no? Una incisión transversal como esta no me serviría para revisar una rodilla.
Entonces van a ver que muchos cirujanos optan por incisiones longitudinales, con el problema de que se abren más y quedan más feas. Una buena alternativa, un buen punto medio, son las incisiones tanto en S itálica como en zigzag. Estas tienen lo mejor de los dos mundos, ¿no? Les dan una buena exposición y además les permiten un mejor cierre. Las suturas se clasifican con base en si son absorbibles o no absorbibles, si son trenzadas o monofilamento. No me voy a meter mucho en eso porque no es parte de esta plática, pero sepan que para piel las mejores alternativas van a ser el polipropileno y el nylon. El polipropileno es el mejor de los dos porque es más fuerte, es más hidrofóbico, por lo que desliza mejor por los tejidos y en general es más fácil de manejar. El polipropileno es monofilamento, no absorbible, y debemos de quitarlo. La ventaja es que como es no absorbible, casi no es reacción inflamatoria y nos deja una cicatriz lo más perfecta posible. Para los puntos en dermis que hemos platicado, yo les recomiendo algo que dure poco, como el Vicryl, que es este trenzado, pero mejor que el Vicryl porque siempre es mejor una sutura que sea monofilamento por el riesgo de infección. Les recomiendo el Monocril, que dura poco, pero suficiente para que la dermis cierre de manera que agarre suficiente fuerza tensil. Pequeño resumen, clasificación de las suturas que les puede servir más adelante. Y por último, las agujas. Las agujas son tan importantes como la sutura. Y por aguja me refiero a el pedazo de metal, ¿no? Disculpen mi dibujo tan feo. Las agujas más comunes son romas y cortantes. Hay otros tipos, pero no las vamos a ver en esta clase. Las romas son redondas, como las agujas de coser, la punta es redonda. Eso es muy útil para tejidos como músculo, para tejidos como vasos, como intestino, pero no nos sirve para piel que es muy dura, con mucho colágeno. Entonces en la piel usamos agujas con punta, como pequeños puñales. Deben tener punta triangular. La punta triangular puede ser hacia el centro o hacia afuera. Y eso es una aguja cortante o una aguja cortante reversa. Una aguja cortante convencional tiene el filo por dentro de la aguja. Recuerden que las agujas son curvas. Y una aguja cortante reversa tiene el filo por afuera de la aguja. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes den su punto de sutura, la aguja les va a dejar un pequeño hoyito en donde pasó para dejar la sutura. Y este hoyito va a ser de dos tipos. En la aguja cortante convencional, como el filo está por dentro, el vértice del triángulo que deja la aguja va a quedar apuntando hacia la herida. Y en la cortante reversa, como el filo está por atrás, el vértice va a quedar hacia afuera. Y esto es muy importante porque cuando ustedes pongan su sutura en medio y la quieran jalar hacia el centro para amarrarla, en la aguja, en la cortante convencional, esto se puede correr hacia el centro y dejarles esa herida en vías de tren. Y en la aguja cortante reversa, como la parte más frágil está hacia el frente y ustedes van a jalar en la dirección opuesta, no hay tanto riesgo de que se haga esa deformidad. Entonces, por eso la aguja de elección para cerrar piel es una aguja cortante reversa. El material que vamos a usar esta práctica consiste en un par de guantes, los cuales no tienen que ser estériles, un equipo de disección, el cual debe contener por lo menos un mango de bisturí, unas tijeras, un portaagujas y unas pinzas de disección. Además de esto, que es lo mínimo indispensable, requerimos también una hoja de bisturí. Les sugiero una hoja de bisturí número 15 porque permite un control fino de las incisiones que vamos a realizar. Además de esto, una sutura, la cual puede ser calibre 4 ceros, 3 ceros, 5 ceros, pero debe ser cortante. De preferencia cortante reversa. Eso va a permitir que la aguja entre bien en la piel y haga más fácil el proceso de sutura. Eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es calzarnos los guantes. Esto deben asegurarse que les quede justo. Si el guante queda flojo o quedan burbujas de aire o se les salen las puntas de los dedos, va a ser más difícil que ustedes mantengan control. Debe quedar un poco apretado, pero no lo suficiente que les cause dolor después de un rato. Entonces, una vez que se calcen los guantes, asegúrense de que estén bien puestos, ¿no? Porque incluso un guante del tamaño correcto, si no está bien puesto, les va a impedir trabajar adecuadamente. Nuestro mango de bisturí puede ser 3 o 4. El 3 es más cómodo porque nos permite usar hojas 15.
La hoja 15 es perfecta para incisiones cortas y con mucho control. Entonces, ya sea que sea uno redondo como este o el convencional, está perfecto. La hoja de bisturí 15 con una punta pequeña permite mucho control. Las tijeras para el hilo pueden ser cualquiera, ¿no? Siempre y cuando sean suficientemente delicadas para cortar la sutura que vayamos a utilizar. El portaagujas también debe ser de una punta del tamaño apropiado para la sutura que vamos a usar. Especialmente si es una sutura pequeña, el portaagujas debe tener una cabeza también pequeña. El agarre del portaagujas debe ser como se ve en la imagen, con el dedo anular y el dedo pulgar. Esto nos permite que tengamos el índice sobre la cremallera, la articulación, perdón. Esto nos va a dar la mayor cantidad de control para dar puntos correctamente. El agarre más convencional obviamente es cuando el portahojas es del tamaño adecuado. Si el portahojas es demasiado grande, tenemos que modificar esto. La pinza de disección, yo en este caso utilizo una pinza de Adson con dientes. El tener dientes nos permite lastimar lo menos posible el tejido y la pinza de Adson es más fina, lo cual nos da control más fino también. Esta debe agarrarse como si fuera un lápiz, como pueden ver en la imagen, para poder tener el mayor control posible. La sutura depende de control y el control fino nos da una sutura fina, ¿sí? Vamos a abrir nuestra hoja de bisturí como es habitual. La vamos a montar en el mango de bisturí. Siempre móntenlo con el equipo, de lo contrario corren el riesgo de lastimarse. Tomamos el bisturí en la parte más gruesa de la hoja, pinzándolo con nuestro portaagujas y lo montamos en el mango de acuerdo a la diagonal que viene ya prehecha. Asegúrense que quede bien ensamblado antes de empezar a cortar. Con nuestro instrumental completo podemos comenzar a trabajar. Asegúrense que tengan un área suficientemente amplia y limpia para poder comenzar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a planear una incisión es que las incisiones deben ser preferentemente transversales al eje largo del cuerpo donde vayamos a planear la cirugía, ¿no? En este caso, en la parte de puerco, transversal va a ser completamente perpendicular al eje largo de la patita. Una incisión transversal va a dejar mejor resultado estético al no estar luchando contra la tensión de las fibras de colágeno. Entonces, imaginémonos que tenemos una lesión, un lunar, un tumor subcutáneo, lo que ustedes quieran, para poder planear ahora sí una incisión fusiforme. Lo más importante de la incisión fusiforme o incisión en ojal es que la geometría de la lesión debe ser 3 veces de largo lo que van a marcar de ancho. El ancho se los va a dar el margen de seguridad que deban dejar para la lesión, ¿no? Por ejemplo, en un carcinoma celular, el margen debe ser de 3 a 5 milímetros. Independientemente de cuánto elijan de circunferencia para resecar, debe de medir 3 veces de largo ese margen, ¿no? Podemos utilizar, como ven en el video, el empaque de la sutura para marcar, o pueden meter una regla de plástico esterilizada o metida a Sidex, o pueden simplemente hacerlo a ojo, ¿no? Pero esta relación de tamaño va a impedir que se formen plicomas. Tienen que marcar la longitud y el ancho, les digo, con base en cuánto tengamos que dejar de margen de seguridad. Un error común que podemos cometer es pensar que esta resección es demasiado grande y querer irnos con la finta y hacer una resección más pequeñita, porque pensamos que una resección pequeña va a dejar una cicatriz pequeña y mejor estéticamente. Sin embargo, una resección que no sigue este margen, esta regla de 3 a 1, va a ser una resección con más tensión y va a ser una resección que puede causar plicomas, como vamos a ver más adelante. Entonces, para poder hacer nuestra incisión, la clave primordial es que ustedes hagan tensión en la piel que van a cortar. Para eso pueden mover su patita, pueden mover a su paciente, pueden moverse ustedes. Hacer tensión va a permitir que el bisturí corte como debe hacerlo y no se les va a atorar, no van a filetear o no van a machacar los tejidos. Pueden hacerlo si están solos, como ven en el video, con su mano opuesta, o si tienen algún ayudante, el ayudante les puede ayudar a hacer esta tensión. Y ustedes deben de cortar hasta que lleguemos al nivel del celular subcutáneo. Una vez ahí, vamos a iniciar la elevación del tejido que resecamos, ¿no? Entonces ven cómo yo muevo mi patita. Si fuera una persona me puedo mover yo o puedo mover a mi paciente. La idea es que trabajen cómodos. Entonces poco a poco vamos a separar el borde, que es lo más delicado, y a nivel de la interfaz entre la dermis profunda y el celular subcutáneo vamos a levantar toda la zona de la lesión y nuestro ojal.
Una vez que llegamos al final, nos aseguramos de que no dejemos ahí un piquito de dermis que luego haga más difícil la sutura, pero cortamos con el bisturí y mandamos a patología. Si es una muestra de un cáncer, es buena idea que le pongan una sutura para marcar cuál es el radio de las 12 para que el patólogo les pueda decir si no hay un borde libre. Ya para reparar, una buena idea es disecar un poquito hacia los bordes de la herida, porque esto les va a permitir que tengan menos tensión en su reparación. Lo pueden hacer cortante con el bisturí como vieron antes, o romo con la tijera entrando y abriendo como vieron en el segundo lado. Esto va a reducir tensión, nos va a dejar una mejor cicatriz y en general un mejor resultado. El punto simple es el más sencillo de los puntos de sutura, sin embargo, si se hace correctamente, nos va a dar un resultado estético perfecto y es muy sencillo de hacer correctamente. Cuando hacemos suturas delgadas, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que entrar y salir en la dermis, como ustedes pueden ver ahorita en la tracción. Intenten no agarrar la dermis de la piel porque como pueden ver se puede lastimar, aún con los instrumentos más correctos. Entonces, casi siempre es la mejor idea comenzar en el puro centro y asegurarnos de entrar a la misma distancia en ambos lados. Como pueden ver aquí, estoy entrando, estoy saliendo a la mitad de la dermis y voy a entrar en el lado opuesto también a la mitad de la dermis y avanzando idealmente la misma distancia en ambos lados del punto. Una vez que dieron los dos lados del punto, tienen que amarrarse. Siempre hacemos un primer nudo de cirujano, que es una doble lazada, y lo más vital es que ustedes crucen los puntos. Si los cruzan van a ver como en el video que baja la línea perfecta. Esto les va a dar mejor tensión y les va a dar una mejor seguridad de nudo. Recuerden que los nudos con sutura monofilamento pueden ser inseguros si no los cruzan bien porque no hay intercruzado y no se atora la sutura entre sí. Una sutura monofilamento como esta debemos de dar por lo menos 3 lazadas a 5 lazadas. Esto va a permitir que incluso si se deshace una, el nudo se mantenga en su sitio. Y es muy importante mover el nudo hacia un costado para que no quede encima de la herida y entonces cause un poco de isquemia que les puede dejar un resultado menos óptimo en su reparación. ¿Cuántos puntos tenemos que dar? Es muy importante. Entonces, usualmente una buena estrategia es dar puntos en medio y en medio. Pero cuando se dan cuenta, como en este caso, de que eso va a ser demasiado, simplemente lo hacemos a ojo. La idea es de que ustedes no dejen suficiente espacio entre dos puntos como para que el tejido se abra por sí solo. En este caso yo requiero de dar 2 puntos arriba de mi punto inicial en cada uno de los lados. Y seguimos las mismas reglas, ¿no? El punto debe estar a la misma altura. Por eso vieron que aquí lo saqué, porque lo dejé un poquito en diagonal y siempre debe quedar a la misma altura para que cicatrice bien y se enfrenten las partes correctas del tejido uno con la otra. Cuando estén aprendiendo, no hagan el punto en una sola pasada, usualmente les va a quedar mal. Ya con práctica sí lo podrán hacer así, pero es más fácil equivocarse cuando lo hacemos de esta forma. De nueva cuenta, súper importante cruzar correctamente los nudos y una vez que hayan terminado sus lazadas, 3 a 5, el nudo va a un costado para no hacer presión directamente sobre la zona de lesión. ¿Qué tan largas deben dejar las suturas? Lo suficiente largas para que les sea fácil quitar los puntos después. Entonces, en este caso me falta un punto más en medio, el cual doy en este momento. Misma distancia de lado a lado, misma distancia entre punto de arriba y punto de abajo. Todo debe quedar lo más simétrico posible. Entonces pueden usar su pinza, pueden usar sus manos, siempre y cuando tengan suficiente cuidado de no lastimarse y puedan manejar el tejido de manera correcta. Primera lazada siempre doble, cruzamos, mínimo 3 lazadas. 2, 3, 4 y lo muevo a un costado.
El punto de colchonera horizontal nos va a dar la ventaja de que ahorramos tiempo porque estamos haciendo dos puntos de manera simultánea. O es muy útil en aquellas estructuras donde queremos que la tensión de la sutura sea longitudinal no perpendicular, como en el caso de cuando reparamos músculo. En este caso, ¿cómo se hace? Empezamos con un punto simple convencional. La diferencia es que en lugar de amarrarnos, nos vamos a regresar del mismo lado y al mismo nivel. Usualmente en una herida de este tamaño vamos a dejar 3 o 4 milímetros entre punto y punto, e igual entramos en piel y salimos en dermis. Y ahora completamos el punto entrando del otro lado. Si se fijan, esto nos va a dejar un nudo que va paralelo a la incisión. Esto es muy importante cuando reparamos estructuras que contienen fibras, como los músculos, ya que esto hace que se puedan apretar en esa misma dirección y no se suelten. No dejen demasiado espacio entre el primer y el segundo punto porque se puede arrugar su reparación. En este caso, el punto tiene la distancia perfecta y debe ser la misma distancia entre los puntos del lado derecho y del lado izquierdo. Igual, 3 a 5 lazadas. No aprieten demasiado el punto, perdón, a veces se gira la patita, porque se va a deformar toda la reparación. Una de las grandes ventajas de este punto es que, por ejemplo, en esta incisión yo puedo cerrar el total de la herida con 2 puntos, contra los 5 que hubiera tenido que dar con puntos simples. Esto es importante cuando de repente tienen prisa, ya sea porque el paciente tiene isquemia en la mano o simplemente hay que repararlo rápido por alguna otra razón, pero rápido y bien hecho. El medio colchonero o medio Sarnoff es un punto que tiene las ventajas del Sarnoff horizontal normal, pero con un mejor resultado estético. Este consiste en empezar como el normal, pero la segunda parte es entrar en la pura dermis de lado a lado como si fuera un punto subcuticular. Esto va a permitir que tengan puntos expuestos solamente del lado que ustedes iniciaron. Si se fijan, entre y avancé lo que hubiera avanzado con el punto anterior, pero todo escondido en la dermis. Entro enfrente, saco mi aguja y básicamente termina el punto. Es todavía más rápido, es ligeramente menos fuerte, entonces también tienes que tener cuidado de que cuando lo utilicemos sea en zonas sin tensión. Pero el resultado estético es todavía mejor que el anterior con las mismas ventajas. Además, este es muy útil en los vértices de los colgajos, como veremos en clases siguientes. El punto invertido lo hacemos solo con suturas absorbibles y empezamos en el centro de la herida y salimos en la dermis. Este punto sirve para quitar tensión, para que ustedes puedan cerrar la piel, por ejemplo, con un punto subcuticular, porque este se va a quedar encerrado y escondido. Pueden dar varios de este punto o dependiendo del tamaño de la incisión. En esta que es pequeña, un punto basta para quitar la tensión y que podamos enseñar el punto que sigue, que es la sutura subcuticular. Muy importante que lo crucen de todos modos y ven cómo este punto quita toda la tensión. En teoría, como es una sutura absorbible, vamos a cortar el hilo al puro ras para que el nudo quede escondido y ustedes puedan cerrar su segundo nivel de puntos, que va a ser la epidermis y la dermis superficial, sin preocupaciones y sin tensión. El surgete subcuticular o subdérmico es el que más frecuentemente me piden que les enseñe. Y este queda en general muy bien, sobre todo de manera inmediata. El problema es que para hacerlo debe haber cero tensión. Un error muy frecuente es hacer este tipo de sutura cuando la piel se está abriendo por la tensión del tejido. Entonces, solamente lo vamos a utilizar, como ven en el ejemplo, cuando hay cero tensión. Vamos a empezar siempre en el vértice superior y salir a la mitad del tejido y después vamos a avanzar como si fuera una greca en zigzag, tomando la misma cantidad de tejido de los dos lados y entrando justo enfrente de donde dimos el punto anterior. Se va a formar como una especie de escalerita de sutura. Esto va a permitir que los bordes se enfrenten dermis con dermis, uno contra el otro, sin que se desalinee y les va a permitir sacar la sutura cuando haya pasado el tiempo correcto, simplemente jalando el hilo. Si ustedes no entran frente a frente cada uno de los puntos, cuando quieran quitarlo se va a atorar
o va a ser dolorosa el retiro de los puntos. Entonces ustedes ven que cuando ya dimos el punto en dermis, a veces es un poquito complicado ver dónde queremos salir, pero vean cómo exactamente se forma una especie de escalerita de sutura y cuando ustedes lo van jalando se va afrontando perfectamente ambos lados de la herida. Van a continuar esto hasta que se acerquen al final de la incisión. El final siempre es un poquito más difícil porque van a tener cada vez menos espacio para dar sus puntos de sutura, así que deben ser cuidadosos. No hace falta que jalen los hilos hasta que no hayan terminado de reparar. Esto les va a dar más facilidades para que puedan trabajar a gusto. Una vez que llegan al vértice, lo que van a tener que hacer es agarrar una última mordida de la sutura en el borde que terminan y enfrente del lado opuesto van a entrar en el vértice inferior de la herida y salir más o menos a medio centímetro de ese borde. Esto les va a permitir que jalen ambos extremos de la sutura y la herida se considere cerrada por completo. En los extremos vamos a poner un poquito de cinta para que no estén volando los hilos y al final cuando pase el tiempo necesario para cada sutura se van a jalar y la herida la sutura, perdón, se va a venir sola sin ningún problema. Les recomiendo el prolene para estas suturas porque el prolene es más hidrofóbico, desliza mejor en las suturas que el nylon. Y si se fijan, una vez que terminaron, el cierre es prácticamente inconspicuo, ¿no? No se ve ninguna lesión. Ustedes solamente cortan sus hilos y los fijan con un poquito de cinta. Hay una segunda variación del sujete subdérmico, en la cual dejamos los puntos escondidos. Para hacer esto requerimos una sutura que sea absorbible, porque los puntos de sutura se van a quedar con el paciente y tienen que ser destruidos por hidrólisis, ¿no? En este caso empezamos con un punto invertido convencional, como el que vimos anteriormente, empezando en el centro de la herida, saliendo en la dermis, y entrando en la dermis del otro lado y saliendo en el centro de la herida para amarrarnos. Esto nos va a dar el primer punto de anclaje. Esta es una sutura un poquito más avanzada, entonces les sugiero que la intenten una vez que ya tengan más experiencia con el subcuticular convencional. Una vez dado su punto de sutura, van a amarrar el nudo. Igual tienen que hacer 3 a 5 lazadas porque generalmente usamos monocril o PDS, que son suturas monofilamento absorbibles. Cruzan bien sus nudos y van a cortar el hilo al ras, ¿de acuerdo? Porque no debe salir de la herida, debe quedar completamente escondido. Ahora vamos a continuar con el cierre subcuticular convencional. Empezamos y hacemos nuestra escalerita. En este caso, como ya no podemos jalar el hilo, es más frecuente que tengamos pequeños errores si de repente avanzamos de más o avanzamos de menos, como van a ver más adelante donde cometí yo un pequeño error. Pero el principio es el mismo, ¿no? Vamos de lado a lado en zigzag formando esa especie de greca. Hay que salir un poquito más, lo más superficial posible a la dermis para que afronten, a la epidermis, perdón, para que afronten solamente el borde superior de la dermis. Entonces tienen que tener precaución de que no se vayan muy profundo, porque si no, cuando lo quieran cerrar, se va a abrir el borde de la piel. Aquí es donde yo creo, si no me equivoco, cometí el error, donde avancé demasiado en este punto y cuando yo lo quiera cerrar me va a dejar una pequeña ventana. Exacto. Ahí pueden ver cómo en el punto anterior avancé demasiado y cuando yo quiera cerrarlo me va a dejar un pequeñísimo hoyito que va a dejar una cicatriz ligeramente más ancha, que si ustedes quieren una cicatriz perfecta es algo que no podemos permitir. Vamos a continuar avanzando de la misma manera que en la sutura anterior hasta que lleguemos al vértice. La diferencia va a ser que en el vértice inferior lo que vamos a hacer es cerrar el nudo antes de sacar el hilo y después vamos a esconder el nudo lo más profundo posible. Entonces continuamos igual, avanzando, avanzando,
hasta que lleguemos a la parte final. Entonces, en este caso vamos a dar nuestros últimos dos mordidas de la sutura lo más pegado al vértice que sea posible. Y vamos a dar una más. Vamos a amarrarnos sobre el mismo hilo. Ahí pueden ver en la parte superior donde cometí mi pequeño error que les había dicho anteriormente. Entonces, ahora sí, último punto de sutura en el vértice inferior y me voy a amarrar sobre mi mismo hilo. Es un tipo de nudo que no habíamos visto todavía, pero básicamente es agarrar ese pequeño arito y amarrarme con él. Se me soltó. Igual, doble nudo, jalamos y cruzamos y hacemos 3 a 5 lazadas. Una vez que lo hayamos terminado, vamos a cortar la pura orejita, pero vamos a dejar el hilo que está con la aguja. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar a que escondamos el nudo. Entonces vamos a entrar como si fuera el anterior en el puro vértice y voy a salir lo más lejos posible, 1 centímetro, 2 centímetros, y voy a jalar el nudo para esconderlo. Y una vez que ya lo escondí, voy a cortar mi sutura al puro ras. Todos podemos cometer errores. En este caso, el error que les había comentado es muy frecuente. A lo mejor su primer impulso es deshacer toda la sutura, pero es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos y es lastimar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Un pequeño punto simple, lo más superficial que puedan, les va a resolver todo el problema y no tienen que tardarse más, no tienen que gastar más. Este punto les va a dar ese cierre final que necesitan. Muy importante, no lo aprieten demasiado, como siempre, y dejamos el nudo en la orilla. Lo que no deben olvidar es quitarlo a tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que deban de quitar la sutura normal, vamos a quitar este punto para que no nos deje una lesión en vía de tren. ¿Y ven? Perfecto, ¿no? Ahora, veamos qué pasa cuando usamos un mal marcaje para quitar una lesión, por querer ahorrarnos espacio, ¿no? Para hacer una incisión lo más chiquita posible. Para empezar, es más difícil hacer el corte, a pesar de que tenemos una tensión correcta, y eso nos puede dejar un corte biselado, ¿no? Que va a hacer más difícil la reparación posterior. Entonces, igual que en el anterior, liberamos los vértices, liberamos el tejido universal subcutáneo y listo, se acabó la sutura. Entonces, se ve sencillo, ¿no? Empezamos igual con un punto simple al centro, pero van a darse cuenta que cuando yo dé mi punto al centro, los bordes van a quedar mal alineados en los extremos. Y eso es lo que se conoce como plicomas u orejas de perro. En ese caso, tenemos que una de dos. O hacer la incisión más larga para corregirlo, o hacer lo que conocemos como un triángulo de Burrow. El triángulo de Burrow les voy a explicar cómo se hace en el video donde les diga cómo hacer colgajos básicos. Entonces, cuando aproximamos los tejidos, vean cómo para empezar, hay mucha más tensión y hay riesgo de que la herida quede ancha o se abra. Y esa mala alineación al final queda como un gordito que después es muy difícil de corregir. Entonces, nunca olviden que este plicoma a veces se quita, sobre todo en pieles muy gruesas como en el cuero cabelludo, pero en otras ocasiones no, y los pacientes van a estar insatisfechos con el resultado independientemente de que el resto haya estado bien. Ya para terminar, les dejo este resumen donde viene qué sutura utilizar, de qué calibre y cuánto tiempo hay que dejarlo en las diferentes partes del cuerpo. Es una tabla que les sugiero que guarden y tengan siempre a la mano, ¿no? Porque si ustedes usan la sutura correcta y la dejan el tiempo correcto, lo más seguro es que su cicatriz sea perfecta y tengan un paciente feliz. Y eso es todo, espero que les haya gustado. Como siempre, alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, aquí tienen mis redes sociales, mi correo electrónico. Por favor, los invito a que si les interesó y si les gustó, le den like, se suscriban al canal y si hay una clase que les gustaría que diéramos más pronto, por favor, mándenme un mensaje, mándenme un correo
y con todo gusto lo tomaremos en cuenta para que sea de los siguientes videos que subo. De momento me despido por el día de hoy, el Dr. Pavel de Anda, deseándoles un excelente día y espero verlos pronto nuevamente.